En los primeros versículos de 2 Nefi 20, Nefi, citando al profeta Isaías, nos enseña lo siguiente. Hay de aquellos que establecen decretos injustos y ponen por escrito la opresión que prescriben, para apartar del juicio a los necesitados y para quitar el derecho a los pobres de mi pueblo, para que las viudas sean su presa y para robar a los huérfanos. En este caso estamos aprendiendo acerca de la opresión, y todos conocemos esta escritura acerca del injusto dominio que no se lleva muy bien con los poderes del cielo. De hecho, el injusto dominio aleja a los poderes del cielo. Pero, ¿cómo puede ser esta escritura algo que nos habla a nosotros hoy en día y algo que de hecho nos enseñe sobre algo que podríamos estar haciendo mal en nuestras vidas? Iniciando con esto, el versículo parece referirse a los gobernantes. Hay de aquellos que establecen decretos injustos. ¿Y quiénes tienen la autoridad para establecer decretos? Los gobernantes. En este caso podríamos hablar de las leyes injustas. Y esto me hace recordar totalmente lo que aprendí en la prepa, esta frase escalofriante de podrá no ser justo, pero es legal, así que procede. Y esto nos enseña, o esta idea que recuerdo muy bien, nos enseña que muchas veces las leyes no son tan justas como deberían, pero al final si es legal, pues procede. La escritura nos habla hacia el centro de este mismo problema que estoy describiendo. Hay de aquellos que establecen decretos injustos y ponen por escrito la opresión que prescriben. Básicamente, hay de aquellos que ponen las leyes de manera que les favorezcan para explotar o saquear a otro tipo de personas. Sin embargo, nosotros no somos, yo no soy gobernante, yo no soy presidente, magistrado ni diputado en ningún país y creo que la mayoría de los que estamos viendo este video no lo somos. Así que, ¿cómo podemos traer esa lección más cerca a nosotros? Y de hecho, un poco más cerca a nuestra vida espiritual. Pensemos un poco en, por ejemplo, las dinámicas de poder, porque al final de cuentas el injusto dominio tiende a darse cuando a alguien se le da cierta autoridad. Entonces pensemos en los roles de liderazgo en la iglesia, un rol que te da autoridad. En este caso podemos pensar en cómo como líderes podemos establecer ciertos decretos injustos. Si bien es cierto que no podemos establecer mandamientos, podríamos hacer otras cosas para establecer algo parecido a decretos injustos. Una experiencia. Cuando yo servía como misionero, mi compañero y yo estábamos estábamos trabajando en visitar una familia que llevaba tiempo alejada de la iglesia y estaba regresando a venir a la iglesia. Venían un domingo sí, uno no, dos sí, dos no, y ahí ya iban más o menos, ¿no? Iban como agarrando el ritmo otra vez. Y entonces en una ocasión, cuando visitamos esta familia, el hermano, el cabeza de familia, hablamos de los mandamientos, me parece fue la lección o el mensaje, y el hermano nos contó que una cosa que le apenaba es que por este tiempo que estuvo fuera de la iglesia, tuvo problemas económicos y había dejado de pagar el diezmo por ese tiempo. En mi mente yo recuerdo que en ese tiempo estaba aprendiendo mucho acerca de lo que es del Señor y lo que es de nosotros y cómo debemos tener este respeto y lealtad y cuidado con las cosas que son del Señor. Entonces claramente para mí fue muy sencillo recordar la escritura de me habéis robado, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? Bueno, en los diezmos, porque es dinero del Señor, ¿no? Entonces yo recuerdo en mi mente, fue muy claro el decir, bueno hermano, el diezmo es algo que es del Señor, no es algo que nos pertenece, y sería bueno que usted hiciera el cálculo de lo que pues no pagó en ese tiempo y viera la manera de pagarlo de nuevo. Bueno, pasaron las semanas, creo que pasaron como 4 semanas, y en una junta de coordinación misional, el líder misional nos comentaba que este hermano estaba preocupado por esta familia porque habían empezado a asistir y luego como que dejaron de asistir, y entonces nos dijo, bueno, el obispo y yo fuimos a visitarlos y quiero que sepan que salió muy bien la visita del Derez y los hermanos van a estar asistiendo más a la capilla. Resulta, nos dijo el líder misional, que algún hermano o líder le dijo que tenía que pagar todo el diezmo de lo que no había pagado cuando no había venido a la iglesia, y entonces el hermano le dio pena, supo que no podía pagarlo y mejor dejó de venir a la iglesia. ¿Quién sabe quién le habrá dicho eso? Pero ya va a venir a la iglesia. En mi mente, claro que yo dije, sí, ¿quién le habrá dicho eso? ¿Quién fue el que se le ocurrió tal cosa? Pero bueno, esta experiencia me enseñó a mí que por más buenas intenciones que tengamos, a veces hacemos como estos decretos injustos o demasiado exigentes con las personas que salen de sus posibilidades, que salen de lo que es justo pedir para las personas. Y a veces como líderes podemos estar haciendo eso, dando, como dice, traspasando la ley o elevando más la vara, más de lo que el Señor lo hizo. Y creo que en ese contexto es interesantísimo recordar que cuando el Salvador visita las Américas, Él da una advertencia bien clara y dice, quien enseñe más o menos de estas cosas del mal procede. El Salvador no solo enseñó que está mal enseñar de menos el evangelio o bajar las expectativas de los mandamientos, el Señor también enseñó que está mal subir esa expectativa.
Ahora, para aquellos que no somos líderes, la verdad es que también nos pasa como padres. También, bueno, yo no soy padre. También nos puede pasar, o a la gente le puede pasar como padres, y también como miembros en general, cuando las expectativas, los tratos o incluso como padre las consecuencias que se pueden fijar pueden ser decretos injustos. En este caso, como miembros de la iglesia también, cosas que esperamos que los demás hagan, pero que realmente, no sé, si es un recién converso, pues tal vez ni siquiera yo lo hacía con este poco tiempo de converso que tenía. Y a veces fijamos no decretos injustos, pero sí expectativas injustas en las que esperamos que las personas sean mejores de lo que ahorita son y pensamos que deberían ser mejores, o tal vez incluso pensamos que no están haciendo lo suficientemente bien. En este caso también algo que aprendí yo siendo un misionero, bueno, sí, en retrospectiva creo que es un aprendizaje al respecto. Recuerdo haber estado capacitando a un misionero y recuerdo que pues yo era bastante exigente con todo lo que tenía que hacer y aprender y todo eso. Y recuerdo que en una ocasión tuvimos pues no altercado, esta discusión en la que pues el elder me expresaba, ¿no? Es que tú esperas que yo pueda hacer el trabajo igual que tú con todos los meses que tienes en la misión. Y yo en ese momento dije sí, porque espero que algún día seas mucho mejor misionero que yo y te estoy enseñando todo lo que a mí no me enseñaron. Y me pareció un excelente argumento. Para mí yo lo veía así. Yo decía, pues claro, estoy siendo tan exigente contigo. Quiero que tengas el nivel que yo tengo después de meses de estar en la misión, porque yo quiero que tu misión sea mucho mejor que la mía. Y tiene bastante sentido. También como padres no dicen las personas eso, es que yo te estoy exigiendo porque quiero que llegues más lejos que yo. Y es un buen argumento. Sin embargo, hasta cierto punto, y después viéndolo en retrospectiva, tengo que admitir que también era injusto. Estarle pidiendo a una persona que tuviera capacidades y habilidades que yo tardé meses en adquirir. Y muchas veces, por nuestra buena intención, llevamos a las personas a este nivel de exigencia que podría ser un decreto injusto. Creo que en sí lo que el Señor nos está pidiendo es simplemente ser justos. Como dice el Salvador, no hay que hacerle de más ni de menos al Evangelio. Es lo que es, y recordemos la manera de actuar del Señor al respecto. Esta es la expectativa. Y entiendo que en tu falta de perfección te va a tomar tiempo llegar ahí. Mientras eso sucede, existe la misericordia. Una vez que ya aprendimos acerca de cuidarnos del injusto dominio de fijar decretos injustos y que debemos ir hacia la misericordia, también es importante encontrar un balance en ello, porque si bien puede haber decretos que parezcan duros, hay algunos que son así necesarios, y pues a donde queda el punto en medio entre los decretos y la misericordia. En 2 de Nefi 21, Isaías nos enseña algo muy interesante acerca del Salvador, su justicia y cómo juzgar a los demás. 2 de Nefi 21, versículo 1, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le dará penetrante entendimiento en el temor del Señor, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los mansos de la tierra. Esta escritura nos enseña acerca del Salvador, acerca de una profecía de él, que tendrá el Espíritu del Señor, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el versículo 3 y 4 es donde viene la parte importante que queremos analizar. No juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos. Esto es muy interesante. ¿Qué se supone que deberíamos hacer? Porque es como de, bueno, ¿qué instrumentos nosotros tenemos para determinar si algo sea bueno o malo? Pues tenemos que ver qué acciones se llevan a cabo y vamos a escuchar el testimonio de las personas que vieron lo que pasó y vamos a juzgar con base en ello, ¿no? Pues sí, pero de alguna manera aquí dice que el Salvador no va a hacer eso. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos seguir el ejemplo del Salvador al tratar de juzgar y el hacerlo de su manera si no vamos a ocupar esto que se supone que es pues lo que tenemos para juzgar, ¿no? Creo que lo importante aquí es tomar en cuenta que el juicio final no va de acuerdo a eso. Por ejemplo, no juzgará según la vista de sus ojos. Entonces, lo que una persona vea no va a ser el final del juicio. No voy a juzgar solo por lo que ven mis ojos. Y fíjate que es interesante que cambie el verbo en la siguiente oración, porque la primera dice, no juzgará según lo que ven sus ojos. Y la segunda frase dice, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos. Si nosotros pensamos en la manera en la que nosotros juzgamos, muchas veces
Vamos a pensar en la pura vista. Vemos una persona que está teniendo cierta actitud o que está teniendo cierto comportamiento o que podemos ver que no está cumpliendo con cierta expectativa, norma o mandamiento dentro de la iglesia. En este caso, esta es la lección: no juzgar solo por lo que ven tus ojos, porque no pueden ver mucho, si te puedo ser honesto. Nosotros no estamos viendo las circunstancias de la persona, lo que ha vivido en esa ocasión, no estamos viendo nada. No podemos juzgar solo con lo que ven nuestros ojos. Ahora, viene la parte de la reprensión. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo que una persona hizo o que nos han dicho, que esta persona hizo tal o esta persona dijo tal, y vamos enojados, vamos molestos y vamos al regaño, al coraje? No, el Salvador no reprende por lo que oyen sus oídos. Entonces nuestro juicio tiene que ir más allá de lo que vemos a primera vista y de lo que oímos a primer chisme. Esa es la manera en la que el Salvador juzga. Y qué bueno que lo haga. ¿Se imaginan si solo juzgara por lo que de repente vio de nosotros o lo que a alguien le llegó a contar de nosotros? Y créanme que todos tienen algo malo que contar de todos nosotros. Todos tenemos a alguien que pueda contar algo malo de nosotros. Entonces, ahora que tenemos esto en cuenta, viene la segunda lección, porque ya nos dijo la Escritura cómo no juzgar, cómo no quedarte solo con lo que ves, cómo no quedarte solo con lo que escuchas, sino, y aquí viene la parte del versículo 4, sino que con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los mansos de la tierra. Qué interesante que menciona, en este caso, no como a todas las personas, juzgará con justicia a todos, sino menciona a los pobres. Y cuando habla de reprensión, habla de equidad y de los mansos de la tierra. Casi como si dijera, no te puedo exigir lo mismo necesariamente por tu situación. Y voy a repetir eso porque está hablando de situaciones específicas. Dice que con justicia juzgará a los pobres. Y pienso en este sentido que cada persona tiene situaciones diferentes y que no podemos emitir un juicio parejo para todas las personas. Vamos, como dice el Señor, si la parábola de los talentos es un clásico ejemplo de eso, si yo te di 5 y me diste 10 y yo te di 3 y me diste 6, el hecho de que Él me haya dado 10 y tú 6 no significa que tú seas peor. Tiene sentido, nos adaptamos a la circunstancia individual de cada persona. En la historia que conté hace rato, es un claro ejemplo de eso. Yo estaba diciendo, pues hermano, usted que ha tenido problemas económicos y sigue teniéndolos, pues vea cómo le hace para pagar todos estos años. No me estaba adaptando a la situación específica de la persona. Igual y si fuera una persona con bastante dinero, es como, bueno, pues ya tienes un buen de dinero, paga lo que debes. Pero no me estaba ajustando a la circunstancia específica de la persona. No necesariamente que la idea o el consejo, porque en la Escritura está, me habéis robado, no necesariamente que fuera malo, pero que no juzgué con justicia, tomando en cuenta el contexto personal de la persona, solo por lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos escucharon, y eso fue todo. Y así fue como emití mi juicio en esa ocasión. Y lo mismo podemos hablar de este segundo parte de la idea, donde dice reprenderá con equidad por los mansos de la tierra. De la misma manera, la reprensión que llevamos a cabo tenemos que tomar en cuenta la situación de la persona y también el carácter y la fortaleza de la persona. Cada persona toma diferente cada consejo que le damos. Algunos podemos tomarlo muy personal, algunos lo pueden tomar muy bien, incluso si eres bastante fuerte en el consejo. Creo que debemos también entender no solo que nuestro juicio y nuestra reprensión no solo deben evitar ser de pura vista y de puro oído, sino que a la hora de ir tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno, en la situación específica de la persona, y dos, la manera en la que la persona recibe las cosas. Si es una persona bastante fuerte, bastante sensible, bastante lo que sea. Creo que esta es una clave excelente de cómo debemos ejercer juicio y reprensión hacia nuestros hermanos. No un juicio malo, sino un juicio justo y una reprensión con equidad, dice la Escritura. Siguiendo con esta misma línea del injusto dominio, vamos a tal vez lo que es la raíz de ese injusto dominio, que tiene que ver con el orgullo, con que se nos suba a la cabeza la autoridad, la posición, lo que sea que estemos logrando o haciendo en la vida. En 2 Nefi 20, Isaías nos enseña lo siguiente: ¿se jactará el hacha contra aquel que con ella corta? ¿Se exaltará la sierra contra el que la mueve? Como si se enalteciese la vara contra aquel que la levanta, o se engrandeciese el bastón como si no fuera un palo. La Escritura nos enseña acerca de las veces en las que nosotros creemos que los grandes logros que tenemos son simplemente por nuestro mérito, por nuestra gran inteligencia, por nuestra excelente capacidad y por nuestro gran talento y habilidad. En este caso,
El Señor nos dice, ¿se jactará el hacha contra aquel que con ella corta? Y claro, podremos decir, somos hachas muy afiladas, es que soy el mejor hacha, pero al final de cuentas, ¿qué es el hacha sin aquel que la mueve? Lo mismo podría ser con la sierra, podría ser muy afilada, podría ser muy eficiente, podría hacer el trabajo muy bien, sin embargo, el hacha por sí misma no va a cortar ningún árbol, ni tampoco la sierra va a hacer nada. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando nuestro crecimiento, tanto espiritual, económico, familiar, académico, laboral, lo que sea, es importante ponernos a pensar que tal vez cuando estamos teniendo éxito, somos esa hacha o esa sierra que dice soy muy buena y no necesito de nadie más, porque yo he logrado mi éxito y yo he logrado hacer las cosas porque soy un excelente hacha o soy una excelente sierra. Pero en esos casos el consejo del Señor, o más bien las palabras del Señor, es como si se enalteciese la vara contra aquel que la levanta o se engrandeciese el bastón como si no fuera un palo. El bastón es solo un palo, pero fíjate qué interesante es este último ejemplo, porque el Señor dice el bastón se siente mucho cuando en realidad es solo un palo. Y la verdad es que sí, ¿qué es lo que hace a un palo un bastón? El que otra persona lo ocupe como bastón, sino es simplemente un palo. Entonces, esta gran posición que puede tener un palo como bastón depende de la persona que lo use, ni siquiera depende de sí mismo. Y eso nos debería enseñar mucho acerca de lo que nosotros podemos lograr y cómo deberíamos percibir esos logros en nuestra vida. Porque el bastón, sin la persona que decide tomarlo, simplemente es un palo ahí tirado nada más. Entonces, en esta semana justamente estaba yo reflexionando en cuanto a las cosas que he logrado en la vida y también a las personas que han sido claves para lograrlo y que sin su ayuda no podría hacer de las cosas que estoy haciendo, y creo que todos deberíamos hacer un ejercicio similar, el solo sentarnos, contemplar. Tal vez sería un buen ejercicio escribir las cosas que estamos logrando, a dónde estamos llegando laboralmente, económicamente, educativamente, espiritualmente y en todos los otros ámbitos que tú quieras de tu vida. Hacer una lista y reconocer a las personas que han sido clave en ese momento. Y claro, como personas creyentes y que conocen el Evangelio y el plan de Dios, pues Dios va a estar a la cabeza de todas esas listas. Sin embargo, será bueno repasar todas las personas que también fueron indispensables para eso. La persona que tal vez te contactó con la persona que te dio el trabajo, la persona que te sugirió de repente decir, oye, ¿y por qué no estudias acá o haces esto? La persona que te dio un consejo espiritual o la persona que te fue a visitar y te compartió un mensaje que realmente impactó tu vida y la cambió. Cuando nosotros vemos nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento laboral, nuestro crecimiento familiar, para mí al menos ha sido en esta semana justamente una experiencia muy enternecedora y que me ha llenado de gratitud el pensar en las personas que han estado ahí, que me han ayudado y a quienes les debo mucho, si no es que todo de lo que he podido hacer. Desde lo espiritual hasta lo material, hasta la formación personal, también no me acordaba, también he estado pensando mucho en la formación personal y las personas que estuvieron ahí, que a veces no siempre me caían tan bien, pero que estuvieron ahí para ayudarme, aunque yo no siempre se los agradecía. Entonces es un excelente ejercicio. Voltea a ver las cosas que has logrado y di, tal vez soy el hacha que se está quejando de la persona que me ayudó a cortar, tal vez soy esa sierra que piensa que es la mejor y que no necesita a nadie, pero en realidad somos solo palos y sin las demás personas a nuestro alrededor jamás podríamos llegar a ser bastones y las personas que somos hoy. Así que me encanta, es un buen ejercicio de gratitud. Gracias por ver este episodio de Tesoros en las Escrituras, espero que hayas aprendido bastante y te voy a recomendar, te voy a sugerir, te voy a pedir esta vez, porque es muy importante incluso doctrinalmente, te voy a pedir que veas el video que hicimos hace 4 años donde hablamos de la gracia. En esta ocasión no lo vamos a abordar, lo hicimos bastante en ese video, pero vamos a abordar en ese video el por qué como miembros latinos de la iglesia no entendemos la gracia. Y es que tiene que ver con que este versículo de los más importantes en el libro de Mormón, segundo Nefi 25-23, está mal traducido. Y eso hace que nosotros no entendamos del todo la gracia, sea confusa para nosotros, creemos una cosa y no es así. Así que te voy a dejar este video para que lo veas, aprendas más sobre la gracia y espero que sea una experiencia muy edificante porque es de las cosas más bellas que se pueden aprender en la vida. Muchas gracias, nos vemos en unos días.